Aléjate con tus manos sucias de ese coche, chico. Ustedes deberían saber cuál es su lugar. Preston Whitmore agarró al chico de 13 años por el cuello de la camisa y lo empujó hacia atrás. Beatriz, no te pago para que traigas a tu hijo al trabajo. Esto no es un zoológico. Lanzó una escoba de empuje a los pies de Raymond. Hazte útil, Barre. Para eso es para lo único que sirven los de tu clase. Los técnicos se rieron. 18 hombres adultos viendo cómo un niño era humillado. Ni uno solo habló. La madre de Raymond corrió hacia él, con las manos temblorosas mientras sujetaba los hombros de su hijo. Sus ojos le suplicaban, por favor, no aquí, no ahora. Raymond recogió la escoba, pero su mirada nunca se apartó del compartimento abierto del motor del Ferrari. Ese mismo motor había derrotado a todos los expertos del mundo. Durante 18 meses, el dueño multimillonario había gastado 2,3 millones de dólares. Cero resultados. ¿Alguna vez te han menospreciado por tu apariencia? ¿No por lo que sabías? El Ferrari 250 GTO descansaba sobre el elevador hidráulico como un rey herido. La pintura roja brillaba bajo las duras luces del taller. Los tubos de escape cromados reflejaban destellos. Uno de solo 36 jamás construidos. Valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas. Theodore Harrington estaba junto a su coche con los ojos vacíos. El multimillonario de 68 años había construido Harrington Dynamics desde la nada. Contratos aeroespaciales, tecnología de defensa, una fortuna medida en miles de millones. Pero nada de eso importaba ahora. Su padre había comprado este Ferrari nuevo en 1962. Lo condujo a casa desde el concesionario en Módena, Italia. Le enseñó a un joven Ted a conducir en carreteras vacías de California. El motor V12 cantando entre las colinas. 2 años después, su padre murió. Un ataque al corazón. A los 51 años, el coche se convirtió en todo. Una máquina del tiempo. Una conversación con un fantasma. El único lugar donde Ted aún podía escuchar la voz de su padre. Luego vino su hijo, Michael. Ted le enseñó a conducir en este mismo Ferrari. Vio al chico enamorarse del latido mecánico bajo el capó. Padre e hijo conectados a través de generaciones por 12 cilindros italianos. Hace 15 años, Michael murió. Un conductor ebrio, lugar equivocado, momento equivocado. Ahora con 23 años, el Ferrari era todo lo que le quedaba a Ted. El último hilo que lo conectaba con las dos personas que más amaba. Y durante 18 meses, ese hilo se había ido deshilachando. El problema empezó pequeño. Una vacilación al acelerar. Un pequeño tropiezo que la mayoría de los conductores nunca notaría. Pero Ted sí lo notó. Conocía ese coche como conocía su propio latido. Algo estaba mal. Lo llevó a Titan Automotive, el centro de servicio más exclusivo de la costa oeste. Preston Whitmore III dirigía la operación. Educación de la Ivy League, conexiones familiares, una reputación por manejar vehículos que valían más que países pequeños. El diagnóstico tomó 3 semanas. La factura fue de $48,000. Recalibración del sistema de inyección de combustible, anunció Preston con confianza. Problema resuelto. No lo estaba. 2 meses después, la vacilación regresó. Peor esta vez. El motor fallaba. Se recuperaba, volvía a fallar. A veces se apagaba por completo. Ted lo llevó de vuelta. Otro diagnóstico, otra factura. $92,000. Encendido, sincronización, ensamblaje, declaró Preston. Completamente reconstruido. No tendrá más problemas. Se equivocaba. Durante los siguientes 18 meses, Ted Harrington llevó su Ferrari a 5 centros de servicio diferentes en 3 países. Maranello, Italia, la propia fábrica de Ferrari. Técnicos que habían trabajado en coches de Fórmula 1 examinaron cada componente. No encontraron nada concluyente. Cobraron $200,000. Luego un especialista en Múnich, otro en Londres y el mejor restaurador de Ferrari clásicos en Connecticut. Las facturas se acumularon. El problema persistía. $2,3 millones gastados. Diagnósticos por computadora, pruebas de compresión, análisis de combustible, mapeo eléctrico. Todos los expertos decían lo mismo.
No podemos encontrar nada malo. Pero algo estaba mal. Ted podía oírlo, sentirlo. El coche pedía ayuda y nadie entendía su lenguaje. Ahora estaba en el taller de Titan Automotive, escuchando a Preston Whitmore dar las mismas promesas vacías. Nuestro equipo ha realizado un análisis exhaustivo, dijo Preston con suavidad. Hemos identificado varios factores potenciales que contribuyen al problema. Alto, la voz de Ted era baja, cansada. Ya he escuchado este discurso antes. De ti, de una docena más. Solo dime la verdad. La sonrisa confiada de Preston vaciló. La verdad, Ted, es que este vehículo tiene 62 años. Algunos problemas simplemente no pueden resolverse. Quizá es momento de considerar otras opciones. No. Los ojos de Ted se volvieron fríos. No me digas que abandone este coche. En la esquina del taller, Raymond Nelson barría el suelo. La escoba se movía con movimientos lentos y metódicos. Su cuerpo realizaba la tarea automáticamente, pero su mente estaba en otra parte. Observaba a los técnicos agrupados alrededor del Ferrari, escuchaba fragmentos de su conversación, términos técnicos que confundirían a la mayoría de los chicos de 13 años. Raymond entendía cada palabra. Variación de la presión del combustible, desajuste en el tiempo de encendido, niveles del flotador del carburador. Había aprendido ese lenguaje en un garaje desordenado al otro lado de la ciudad. Lo aprendió de manos que habían tocado los propios coches de Enzo Ferrari. Lo aprendió a través de 5 años de enseñanza paciente que nadie conocía. El motor estaba en marcha ahora. Los técnicos lo habían encendido para otro diagnóstico. Raymond siguió barriendo, mantuvo la cabeza baja, siguió siendo invisible, pero estaba escuchando. Y entonces lo oyó. Un titubeo, una vacilación microscópica en el ritmo del motor. Tan breve que los sensores electrónicos lo considerarían una variación normal. Tan sutil que los técnicos entrenados, a solo 1 metro de distancia, no notaron nada. La escoba de Raymond se detuvo. Conocía ese sonido. Lo había escuchado una vez antes en el garaje de Giuseppe, en un viejo Alfa Romeo con un problema que dejó perplejos a los mecánicos durante meses. El recuerdo surgió con claridad. Las manos curtidas de Giuseppe señalando una sección de la línea de combustible. Su voz acentuada explicando cómo el caucho envejece de forma invisible. Cómo los ciclos de calor durante décadas podían degradar el material por dentro, mientras por fuera parecía perfecto. Los ojos de Raymond se dirigieron al compartimento del motor del Ferrari, siguieron el sistema de suministro de combustible, encontraron la sección de la línea que se curvaba demasiado cerca del colector de escape. Allí, sabía que estaba mal. He terminado. Las palabras de Ted Harrington cayeron pesadas en el silencioso taller. Voy a donar el coche al Museo Peterson. Que ellos lo averigüen, o que se quede detrás de un cristal para siempre. Ya no puedo verlo morir lentamente. El rostro de Preston mostró alivio disfrazado de simpatía. Probablemente sea la decisión más sensata, Ted. Algunas cosas simplemente no se pueden salvar. No. La voz de Ted se quebró. No me digas que esto es sensato. Este coche es mi padre. Este coche es mi hijo. Y los estoy abandonando a ambos. Se giró hacia la salida, con los hombros caídos. Un multimillonario derrotado por un problema que el dinero no podía resolver. Raymond lo vio alejarse. El mango de la escoba se sentía pesado en sus manos. Las advertencias de su madre resonaban en su mente. Mantente invisible, mantente callado. Esta gente no quiere escucharnos. Pero Raymond también escuchó la voz de Giuseppe. Cada máquina te dice qué le pasa. La única pregunta es si eres lo suficientemente humilde para escuchar. Esta máquina estaba gritando y nadie escuchaba. Raymond dejó la escoba. Señor Harrington. La voz era joven, clara, firme. Ted se detuvo, se dio la vuelta. Un chico de 13 años, con ropa gastada, estaba de pie en medio del taller. El mismo chico al que Preston le había dado una escoba 20 minutos antes. Sé qué le pasa a su coche, señor. El silencio se estrelló contra la sala. Luego, risas. Derek Sullivan, el técnico principal, se dobló de risa. Chico, eso es adorable, pero quizá deberías seguir barriendo. El rostro de Preston se puso rojo. Beatrice gritó. Controla a tu hijo inmediatamente. Esto es totalmente inapropiado.
La madre de Raymond se apresuró hacia él, intentando agarrarle el brazo. Su voz era un susurro desesperado. Cariño, por favor, no podemos permitirnos esto. Mamá. Raymond la miró. Sus ojos estaban tranquilos, seguros. Sé que puedo hacerlo. Ted Harrington levantó la mano. La sala quedó en silencio. Déjenlo hablar. Ted, no puedes estar hablando en serio. Preston dio un paso adelante. Es un niño, el hijo de una mujer de la limpieza. No tiene formación, ni credenciales, ni ninguna cualificación. Preston, la voz de Ted fue cortante. Tus credenciales me han costado 2,3 millones de dólares y 18 meses. Puedo dedicar 5 minutos a alguien nuevo. Se volvió hacia Raymond. ¿Cómo te llamas, hijo? Raymond Nelson, señor. ¿Y crees que sabes qué le pasa a mi Ferrari? Raymond asintió. Todos han estado escuchando lo que dicen las computadoras. Pero las computadoras no oyen lo que yo oí. Su coche está tratando de decirle algo, y yo sé qué es. Preston Whitmore vio cómo su autoridad se desmoronaba. Un niño negro estaba siendo tomado en serio por encima de su opinión experta en sus propias instalaciones, delante de su propio personal. Bien, dijo con brusquedad. Si el señor Harrington quiere entretener este circo, lo haremos correctamente. Voy a llamar a Ferrari Norteamérica, a la Junta de Certificación Automotriz. Organizaremos una evaluación formal. Sonrió fríamente a Raymond. Dentro de una semana tendrás 90 minutos para diagnosticar el problema frente a testigos calificados. Cuando fracases, y fracasarás, quedará documentado permanentemente. Preston se volvió hacia Beatriz y bajó la voz hasta convertirla en un siseo. Si tu hijo avergüenza a esta empresa, no volverás a trabajar en esta ciudad. Ni como empleada doméstica, ni como nada. Me aseguraré de ello. El rostro de Beatriz se volvió gris. Sus manos temblaban. Pero antes de que pudiera apartar a Raymond, su hijo habló. ¿Mamá? Ella lo miró, a ese niño extraño y brillante que había criado sola. Ese niño que pasaba los fines de semana en el garaje de un anciano. Ese hijo que veía cosas que otros no podían ver. Puedo hacerlo, dijo Raymond. El señor Giuseppe me enseñó. Sé que puedo hacerlo. Beatriz pensó en cada vez que le había dicho que se quedara callado, que se hiciera pequeño, que se mantuviera a salvo. Pensó en su padre, que murió con sueños incumplidos. Miró el rostro arrogante de Preston Whitmore. Luego enderezó la espalda. Mi hijo no miente, señor Harrington. Si dice que sabe, sabe. El desafío estaba planteado. En 7 días, la noticia viajó rápido por la comunidad automotriz de San Francisco. Un niño de 13 años afirmando poder resolver lo que derrotó a los mejores del mundo. El hijo de una empleada doméstica desafiando a expertos certificados. Preston se aseguró de que los periodistas lo supieran. Quería testigos para la humillación. Nunca consideró que pudiera estar equivocado. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado joven o demasiado diferente para importar, quédate con esta historia. En 7 días, Raymond Nelson se enfrentará a un tribunal que espera que fracase. Lo que suceda después dejará a todos sin palabras. 5 años antes, en una sofocante tarde de agosto, un Raymond Nelson de 8 años estaba sentado en la acera viendo llorar a su madre. Su Honda Civic se había averiado a 3 calles de su trabajo de limpieza. Salía humo de debajo del capó. La luz de advertencia de la transmisión brillaba en un rojo furioso. Beatriz ya había llamado a 2 talleres. Ambos presupuestaron más de $600. Dinero que no tenía, dinero que tardaría meses en ahorrar. Faltar al trabajo significaba no cobrar. No cobrar significaba no pagar el alquiler. No pagar el alquiler significaba la calle. Raymond observó cómo se sacudían los hombros de su madre, cómo presionaba las palmas contra sus ojos. La vio susurrar oraciones a un Dios que parecía muy lejano. «Mamá», dijo en voz baja, «¿puedo verlo?» Ella casi se rió. Casi, pero algo en su voz la detuvo. «Cariño, tienes 8 años. Lo sé, pero ¿puedo mirar?» Ella no tenía nada que perder. Abrió el capó. Raymond se puso de puntillas y miró el motor. Un laberinto de metal, goma y misterio. No entendía nada, pero quería entender. A la mañana siguiente, Raymond caminó 3 kilómetros hasta la biblioteca pública de Oakland.
Encontró la sección de automóviles y sacó todos los manuales de reparación que pudo alcanzar. Guías Chilton, manuales Haynes, páginas llenas de diagramas y especificaciones. Entendía quizá un 10%, pero copiaba todo en un cuaderno, dibujaba los diagramas a mano, escribía preguntas en los márgenes. Luego volvía a casa y veía videos de YouTube hasta que le ardían los ojos. Tutoriales de reparación de motores, diagnóstico de transmisiones, desglose de sistemas de combustible. Durante 7 días, Raymond vivió dentro del compartimento del motor de ese Honda. Sus pequeñas manos cabían en espacios a los que los mecánicos adultos no podían llegar. Sus dedos seguían cables y mangueras, comparándolos con los diagramas de su cuaderno. Al 8.º día lo encontró. Un conector suelto en el sensor de la transmisión. Panes corroídos que no hacían buen contacto. Un problema que 2 talleres querían cobrar $600 por reparar. Raymond limpió el conector con un cepillo de dientes y lo aseguró con cinta aislante prestada de un vecino. El Honda arrancó al primer intento. Beatriz Nelson abrazó a su hijo y lloró lágrimas diferentes. Esta vez, al otro lado de la calle, un anciano había estado observando desde la puerta de su garaje. Cabello blanco, manos curtidas, ojos que habían visto más motores de los que la mayoría vería en 10 vidas. Giuseppe Martinelli había trabajado en la fábrica de Ferrari en Maranello durante 30 años. Había afinado motores para leyendas de las carreras. Había tomado café con el propio Enzo Ferrari. Había olvidado más sobre automóviles italianos de lo que la mayoría de los mecánicos aprendería jamás. Ahora tenía 73 años. Vivía de una pensión en Oakland, rodeado de recuerdos y piezas viejas de autos. Cruzó la calle lentamente y se acercó al chico, que aún sostenía un cepillo de dientes y un rollo de cinta aislante. ¿Arreglaste eso tú mismo? Raymond levantó la vista. Sí, señor. Sin ayuda. Sin herramientas profesionales. Principalmente YouTube y libros de la biblioteca. Giuseppe estudió el rostro del chico y vio algo allí. Hambre. Concentración. Un don esperando ser descubierto. ¿Cuántos años tienes? 8, señor. ¿Sabes qué es un Ferrari? Los ojos de Raymond brillaron como el amanecer. El 250 GTO es considerado el coche más hermoso jamás construido. Solo se fabricaron 36. El motor es un Colombo de 3,0 litros, unos 300 caballos de fuerza. Ahora valen alrededor de $70 millones porque Giuseppe levantó la mano, sonriendo por primera vez en meses. Ven conmigo. Quiero enseñarte algo. El garaje era un museo. Pósters de Ferrari cubrían cada pared. Piezas de motor organizadas en estanterías de madera. Fotografías de Giuseppe junto a coches de carreras, estrechando manos con pilotos cuyos nombres eran leyenda. En el centro había un motor V12 parcialmente desmontado, el mismo tipo que impulsaba al 250 GTO. He formado a muchos mecánicos, dijo Giuseppe. Técnicos de fábrica, ingenieros de competición, hombres con títulos y certificaciones. Tomó un carburador y se lo tendió a Raymond. Pero nunca he conocido a un niño de 8 años que pudiera diagnosticar un problema de transmisión viendo videos de YouTube. Raymond tomó el carburador con cuidado. Era más pesado de lo que esperaba, más hermoso. Tus manos son pequeñas, continuó Giuseppe. Eso no es una debilidad, es un don. Puedes alcanzar lugares dentro de un motor a los que mis viejas manos no llegan. Puso su mano sobre el hombro de Raymond. ¿Te gustaría aprender cómo respira un motor de verdad? La respuesta de Raymond llegó sin dudar. Sí, señor. Más que nada, durante 5 años, cada fin de semana y cada verano, Raymond desapareció en el garaje de Giuseppe. Su madre pensaba que simplemente se mantenía alejado de problemas. No tenía idea de que se estaba convirtiendo en algo extraordinario. Giuseppe le enseñó a oír lo que otros no podían, a sentir vibraciones que las máquinas no podían medir, a entender que los motores no eran solo sistemas mecánicos, estaban vivos. Los alemanes construyen máquinas perfectas, le dijo una vez. Los japoneses construyen máquinas fiables, pero los italianos, nosotros construimos máquinas con alma. Hizo que Raymond repitiera una frase hasta que se le grabó en los huesos. Cada máquina te dice qué le pasa. La única pregunta es si eres lo suficientemente humilde para escuchar. Ahora, 5 años después,
Raymond finalmente entendía por qué había aprendido todo aquello. Había nacido para oír lo que nadie más podía. 7 días después, Raymond Nelson entró en Titan Automotive con su ropa de iglesia de domingo. Camisa blanca abotonada que su madre había planchado, pantalones caqui bien marcados, su única corbata prestada por un vecino. Parecía increíblemente pequeño. El taller de servicio había sido transformado. El Ferrari 250 GTO estaba en el centro, bajo luces intensas. Sillas plegables dispuestas en filas como en un tribunal. Un reloj digital en la pared, listo para contar 90 minutos. Esto no era una evaluación, era una ejecución. Preston Whitmore había reunido a su público cuidadosamente. 18 técnicos de Titan Automotive ocupaban las dos primeras filas. La mayoría sonreía con burla. Algunos susurraban bromas sobre el mecánico de YouTube. 4 periodistas del sector automotriz estaban sentados con libretas, listos. Preston los había llamado personalmente, prometiéndoles una historia que no olvidarían. La humillación de un niño negro que se atrevió a desafiar a sus superiores. 3 fotógrafos se posicionaron para la toma perfecta. El momento en que la confianza del chico se derrumbara. Victoria Ashford llegó, representando a Ferrari North America. Cabello rubio recogido con severidad. Traje de diseñador. Con 23 años en la industria, había visto a muchos farsantes reclamar una experiencia que no tenían. Esperaba ver otro más ese día. Martin Caldwell, presidente de la Junta de Certificación Automotriz, tomó asiento con evidente irritación. Un hombre ocupado arrastrado por toda la ciudad para presenciar el fracaso de un niño. Miró su reloj 2 veces antes de que siquiera comenzara el evento. Theodore Harrington se sentó solo en la última fila. Apenas había dormido en toda la semana. La esperanza era algo peligroso. Ya había aprendido esa lección demasiadas veces. Y en la última fila, apretada contra la pared, Beatrice Nelson aferraba su bolso con las manos tensas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sus labios se movían en silencio. Oraciones por su hijo. Oraciones por su futuro. Todo lo que tenían podía desaparecer en los próximos 90 minutos. Preston Whitmore se plantó frente a la multitud, incapaz de ocultar su satisfacción. Damas y caballeros, gracias por asistir a esta inusual evaluación. Dejó que la palabra resumara desprecio. Estamos aquí para presenciar la afirmación de un joven de que puede diagnosticar un problema que ha derrotado a profesionales certificados en todo el mundo. Hizo un gesto hacia Raymond. El sujeto tendrá 90 minutos. Deberá identificar la falla, explicar su razonamiento y proponer una solución. Preston hizo una pausa para crear efecto. Si fracasa, como creo que todos esperamos, su familia ha aceptado emitir una disculpa formal por hacer perder el tiempo a expertos calificados. Raymond estaba solo junto al Ferrari. Podía sentir cada mirada en la sala. Podía oír los comentarios susurrados sobre su edad, su ropa, su piel. Pero sus manos estaban firmes. Su respiración era tranquila. Giuseppe lo había preparado para ese momento. Antes de comenzar, continuó Preston, creo que deberíamos establecer una competencia básica. Unas cuantas preguntas sencillas para asegurarnos de que el joven posee al menos conocimientos rudimentarios. Se volvió hacia Raymond con una sonrisa de depredador. ¿Cuál es la medida exacta de diámetro y carrera para el Colombo 512 en un 250 GTO? Raymond no dudó. 73 por 58,8 milímetros. Desplazamiento total de 2.953 centímetros cúbicos. La sonrisa de Preston se tensó. La especificación exacta del tiempo de encendido. En ralentí, 8 grados antes del punto muerto superior. Ajustable según el octanaje del combustible. Par de apriete para los pernos de la culata. Primera pasada, 25 libras-pie. Segunda pasada, 50 libras-pie. Pasada final, 65 libras-pie. Patrón en espiral desde el centro hacia afuera. Silencio. Los periodistas dejaron de escribir. Los técnicos dejaron de sonreír con suficiencia. Incluso Victoria Ashford se inclinó hacia adelante en su silla. Preston lanzó más preguntas. Niveles del flotador del carburador, especificaciones de holgura de válvulas, tolerancias de presión de combustible, tapa del distribuidor, orden de encendido.
Raymond respondió cada una perfectamente, sin pausa. Derek Sullivan se removió incómodo en su asiento. Era un técnico certificado de Ferrari con 15 años de experiencia. No habría podido responder ni la mitad de esas preguntas sin un manual. Aquel chico de 13 años las había contestado todas de memoria. Victoria Ashford se aclaró la garganta. Señor Whitmore, creo que el joven ha demostrado suficiente conocimiento teórico. Quizá deberíamos permitirle examinar realmente el vehículo. Para eso estamos aquí. El rostro de Preston se enrojeció. El cuestionario estaba destinado a exponer la ignorancia de Raymond. En cambio, había demostrado su experiencia. Bien, espetó. El reloj comienza ahora. La pantalla digital empezó la cuenta regresiva. 90 minutos. 89:59. 89:58. Raymond se volvió hacia el Ferrari, pero antes de poder dar un paso, la puerta del taller se abrió. Un anciano entró lentamente. Cabello blanco, bastón de madera, ropa que había visto décadas mejores. Victoria Ashford se levantó de su silla tan rápido que casi la volcó. Giuseppe Martinelli, del equipo de fábrica Scuderia Ferrari. Un murmullo recorrió la multitud. Los técnicos más veteranos reconocieron el nombre. Una leyenda. Uno de los últimos mecánicos vivos que había trabajado directamente con Enzo Ferrari. Giuseppe caminó hacia el centro del taller. Cada paso era deliberado, cada aliento ganado. Se detuvo junto a Raymond y colocó una mano curtida sobre el hombro del muchacho. Este joven ha sido mi alumno durante 5 años, dijo Giuseppe. Su voz era suave, pero llegaba a cada rincón de la sala. He entrenado a más de 100 técnicos en mi carrera. Mecánicos de fábrica, ingenieros de competición, hombres con títulos universitarios y décadas de experiencia. Miró directamente a Preston Whitmore. Raymond Nelson es el diagnosticador más talentoso que he enseñado jamás. Si dice que sabe qué le ocurre a este coche, entonces lo sabe. Apretó suavemente el hombro de Raymond. Estoy aquí para ser testigo. Preston tartamudeó. Esto es altamente irregular. Se suponía que esto sería una evaluación independiente. La interferencia externa podría comprometer todo el proceso. Theodore Harrington se puso de pie. Preston, si uno de los mecánicos de Ferrari más respetados de la historia quiere observar, podemos acomodarlo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Giuseppe caminó hacia la última fila y se sentó junto a Beatrice Nelson. Le dedicó una leve inclinación de cabeza. Tu hijo está listo, susurró. Confía en lo que le he enseñado. El reloj mostraba 86 minutos restantes. Raymond se acercó al Ferrari, pero no tomó herramientas. No abrió equipos de diagnóstico. No se apresuró. Caminó alrededor del coche lentamente, observando, escuchando, sintiendo. Colocó la palma de su mano contra el guardabarros. Se agachó para examinar la parte inferior. Cerró los ojos y respiró. Derek Sullivan se echó a reír. ¿Qué está haciendo? ¿Intentando comunicarse telepáticamente? Quizá alguien debería traerle una bola de cristal. Varios técnicos se rieron. Raymond abrió los ojos y miró directamente a Derek. Estoy escuchando, dijo en voz baja. Algo que olvidaste hacer hace mucho tiempo. La risa se apagó al instante. Raymond volvió al coche. Por favor, arranquen el motor. Un técnico giró la llave. El V12 del Ferrari rugió al cobrar vida. 12 cilindros cantando en armonía. Para la mayoría de los presentes sonaba perfecto. Raymond cerró los ojos de nuevo, con la cabeza ligeramente inclinada, completamente inmóvil. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Entonces abrió los ojos de golpe. ¡Ahí! ¿Alguien más escuchó eso? Todos se miraron confundidos. No habían oído nada inusual. ¿Escuchar qué?, desafió Derek. Suena perfecto. Raymond negó lentamente con la cabeza. No, suena casi perfecto. Hay una diferencia. Se giró hacia el reloj. 83 minutos restantes. Voy a necesitar un manómetro analógico de presión de combustible. De los años 60, con aguja, no una pantalla digital. La verdadera prueba había comenzado. La petición confundió a todos. Un manómetro analógico de los años 60, con aguja en lugar de lectura digital. Derek Sullivan cruzó los brazos. Tenemos un sistema de diagnóstico de $50,000, de última generación. ¿Y este chico quiere equipo antiguo? Raymond no lo miró.
Tu ordenador de $50,000 lleva 18 meses equivocado. Voy a intentar algo diferente. Preston hizo un gesto despectivo a un técnico junior. Busca cualquier equipo viejo que tengamos en el almacén. Dejen que el chico juegue con sus juguetes. Tardaron 15 minutos en encontrar el manómetro. Polvoriento, olvidado, enterrado bajo equipos modernos que no habían logrado resolver nada. Raymond lo conectó a la línea de combustible con manos cuidadosas. Sus movimientos eran precisos, seguros. Las manos de alguien que había hecho esto cientos de veces en un garaje desordenado de Oakland. Arranquen el motor otra vez, por favor. El V12 rugió al cobrar vida. Raymond observó la aguja analógica. Se mantuvo estable. 4,5 libras por pulgada cuadrada, exactamente dentro de las especificaciones. Pasaron los minutos. El público empezó a inquietarse. Preston miró su reloj con aburrimiento exagerado. 5 minutos. La aguja seguía estable. 10 minutos. Aún estable. Derek Sullivan sonrió con suficiencia. A mí me parece que todo está normal. ¡Qué sorpresa! Raymond levantó un dedo. Esperen. 12 minutos. 14 minutos. 16 minutos. En el minuto 17 ocurrió. La aguja bajó apenas. Un movimiento tan pequeño que la mayoría ni siquiera lo notó. Luego se recuperó. Raymond señaló. Ahí. ¿Lo vieron? Victoria Ashford se inclinó hacia adelante. Vi algo. Un movimiento diminuto. Una caída de 0,4 libras por pulgada cuadrada, dijo Raymond. Menos de medio libra de presión durante, quizá 2 segundos. Preston se rió. Eso no es nada. Está dentro del margen normal. Todos los sistemas de combustible tienen pequeñas fluctuaciones. Raymond se giró hacia él. Su voz se mantuvo calmada, paciente, como la de un profesor explicándole algo a un alumno lento. En un motor moderno de inyección de combustible, tendrías razón. La computadora compensa las variaciones menores. Ajusta la mezcla de combustible automáticamente. El conductor nunca lo nota. Señaló hacia el Ferrari. Pero este no es un motor moderno. Este es un sistema con carburador de 1962. Sin computadora, sin compensación automática. Requiere una presión de combustible perfectamente constante. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Esa caída de 0,4 libras por pulgada cuadrada crea una condición momentánea de mezcla pobre. No es suficiente para activar ninguna alerta, ni para registrarse en los diagnósticos digitales que promedian sus lecturas con el tiempo, pero sí lo suficiente para que el motor titubee, vacile, y a veces, cuando las condiciones se alinean de la peor manera posible, se apague por completo. Victoria Ashford escribía frenéticamente. Aquello era algo que ningún técnico había identificado en 18 meses de intentos. Interesante teoría, dijo Derek. Su voz había perdido parte de su burla. ¿Pero qué está causando la caída de presión? Hemos probado cada componente del sistema de combustible. La bomba es perfecta, el filtro es nuevo, las líneas fueron inspeccionadas. Raymond asintió. Lo sé, leí los informes. Cada componente funciona perfectamente de forma aislada. Empezó a caminar lentamente, pensando en voz alta. Algo funciona bien cuando está frío, funciona bien cuando lo examinas por separado, pero falla cuando todo el sistema opera caliente bajo condiciones reales durante un tiempo prolongado. Se detuvo. Algo que cambia con el calor. El reloj mostraba 58 minutos restantes. Raymond se tiró al suelo y se deslizó debajo del coche. Su ropa de iglesia rozó el concreto. La camisa blanca que su madre había planchado con tanto cuidado se estaba ensuciando. No le importaba. Su pequeño cuerpo encajaba fácilmente en espacios donde los mecánicos adultos tendrían dificultades. Eso era lo que Giuseppe le había enseñado. Tus manos son pequeñas. Eso no es una debilidad, es un don. Raymond siguió la línea de combustible con las yemas de los dedos, centímetro a centímetro, desde el tanque hacia el motor. Su mano se detuvo en una sección cerca del colector de escape. Linterna, por favor. Alguien le pasó una. Raymond examinó cuidadosamente esa sección de la línea de combustible. Se veía perfecta, sin grietas, sin desgaste visible, sin daño evidente. Pasaría cualquier inspección. Raymond salió de debajo del coche. Su camisa blanca ahora estaba gris de polvo.
sus pantalones caqui manchados en las rodillas, pero sus ojos brillaban. Esta sección de la línea de combustible es original, dijo. De 1962. ¿62 años? Derek se encogió de hombros. Los componentes originales son valiosos en autos clásicos. No reemplazamos cosas que no están rotas. No está rota, dijo Raymond. Está cansada. Hay una diferencia. Caminó hacia donde estaba sentada Victoria Ashford. Señora, ¿puedo explicar lo que creo que está pasando? Ella asintió intrigada. Esta línea de combustible pasa a menos de 5 centímetros del colector de escape. Cada vez que el motor funciona, esa sección se calienta. Mucho. Luego el motor se detiene y se enfría. Raymond levantó las manos demostrando expansión y contracción. 62 años de ciclos de calor. Miles y miles de veces. El caucho se expande cuando está caliente. Se contrae cuando está frío. Una y otra vez. El exterior del caucho aún parece perfecto. Puedes inspeccionarlo visualmente y parece estar bien. Pero el interior, la parte que no puedes ver, se ha degradado. Grietas microscópicas, pequeñas inconsistencias en el material. Victoria Ashford asentía lentamente. Cuando el motor se calienta, esa sección de la línea también lo hace. El caucho degradado se expande ligeramente. Raymond juntó los dedos. El diámetro interno se reduce por una fracción de milímetro. No lo suficiente para bloquear el flujo de combustible, no lo suficiente para activar ninguna alerta, pero sí lo suficiente para reducir la presión en 0,4 libras por pulgada cuadrada, señaló el medidor analógico. Luego el motor se enfría, el caucho se contrae y vuelve a la normalidad. Lo pruebas y todo parece perfecto. El problema desaparece hasta la próxima vez que las condiciones se alinean. La sala quedó en silencio. Giuseppe Martinelli se levantó lentamente desde su asiento en la última fila. Todas las miradas se dirigieron hacia él. He visto esto 2 veces en mi carrera, dijo el anciano. Ambas en vehículos de más de 50 años. Es casi imposible de diagnosticar porque todas las pruebas estándar muestran resultados normales. Miró a Raymond con un orgullo que no necesitaba palabras. Este problema no se puede encontrar con computadoras. Solo se puede encontrar entendiendo cómo envejecen los materiales, cómo el calor afecta al caucho durante décadas, cómo los motores hablan a quienes saben escucharlos. Martin Caldwell, presidente de la Junta de Certificación, se inclinó hacia adelante. Incluso si esta teoría es correcta, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo demuestras que esta sección específica de la línea es la causa? Raymond había estado esperando esta pregunta. Puedo demostrarlo ahora mismo. El reloj mostraba 34 minutos restantes. Raymond pidió herramientas básicas y un tramo de manguera moderna para combustible. Quiero evitar esta sección con una línea temporal. Mismo diámetro, misma longitud, material diferente. Si tengo razón, la fluctuación de presión desaparecerá por completo. Preston vio su última oportunidad de detener esto. Absolutamente no. ¿Quieres modificar un vehículo de 70 millones de dólares basándote en una teoría? ¿En una suposición de un niño? Theodore Harrington se puso de pie. No es una suposición, es un diagnóstico. Su voz era firme. Déjenlo continuar. Raymond se puso a trabajar. Lo que ocurrió después silenció a todos los escépticos en la sala. Sus manos se movían con una precisión que parecía imposible para su edad. Cortó la manguera de derivación a la longitud exacta. La conectó con eficiencia practicada. Cada movimiento era seguro, profesional. En el garaje de Giuseppe había hecho esto cientos de veces. En motores viejos, en sistemas averiados, en máquinas que todos los demás habían abandonado. Sus pequeños dedos trabajaban en espacios donde las manos de adultos no podían llegar. El don que Giuseppe había reconocido 5 años antes. 8 minutos después, la derivación estaba completa. Derek Sullivan examinó el trabajo a pesar de sí mismo. Las conexiones eran sólidas, limpias, de calidad profesional. Esto es realmente un buen trabajo, admitió en voz baja. Raymond se limpió las manos en sus pantalones ya arruinados. Arranquen el motor. El V12 rugió al cobrar vida. La aguja del medidor analógico se mantuvo estable en 4,5 libras por pulgada cuadrada.
Todos observaban. 5 minutos. Aguja estable. 10 minutos. Aguja estable. 20 minutos. El momento en que normalmente aparecían los problemas. Aguja estable. 30 minutos. Ni una sola fluctuación. El motor funcionaba perfectamente. Raymond dejó que el silencio se prolongara. Luego habló. Ahora voy a quitar la derivación y reconectar la línea original. Trabajó rápido. 3 minutos después, la línea de combustible original estaba de nuevo en su lugar. ¡Arranquen el motor! El V12 rugió otra vez. La aguja se mantuvo estable. Esperaron. A los 22 minutos, ocurrió. La aguja bajó, se recuperó, volvió a bajar. A los 26 minutos, el motor titubeó. Una vacilación que ahora todos podían oír, sabiendo qué escuchar. Raymond dejó que el motor funcionara un momento más. Luego hizo una señal para apagarlo. El silencio fue absoluto. Se giró para enfrentar a la audiencia. Un chico de 13 años, con ropa de iglesia manchada de hierba, frente a una sala llena de expertos que esperaban que fracasara. La reparación requiere una línea de combustible de $40 y unos 30 minutos de trabajo. Dejó que esa cifra flotara en el aire. Este coche ha estado con todos los expertos de Ferrari del mundo. 5 centros de servicio, 3 países. Han gastado $2,3 millones buscando un problema que se escondía en 60 centavos de goma. Su voz se mantuvo calmada, sin arrogancia, sin enojo. La línea no estaba rota, solo era vieja, solo estaba cansada, estaba pidiendo ayuda. Miró directamente a Preston Whitmore, y nadie estaba escuchando. Victoria Ashford se puso de pie, su voz atravesó el silencio atónito. En 23 años en Ferrari Norteamérica, nunca he presenciado un diagnóstico tan elegante. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esto no es solo competencia, esto es arte. En la última fila, Giuseppe Martinelli se secó las lágrimas de sus mejillas curtidas. Le había enseñado a Raymond a escuchar, y Raymond había oído lo que nadie más pudo. El reloj mostraba 6 minutos restantes. Raymond no los había necesitado. Theodore Harrington no se había movido de su asiento. Sus manos apretaban sus rodillas. Sus ojos brillaban con algo que no se había permitido sentir en 18 meses. Esperanza. Raymond. Su voz era ronca. Necesito estar seguro. Necesito conducir este coche. Preston dio un paso adelante de inmediato. Ted, no hemos realizado una inspección completa de seguridad después de la modificación. Solo la responsabilidad legal ya es enorme. Preston, la voz de Ted cortó como acero. El chico hizo una derivación de diagnóstico con la línea de combustible, no una cirugía cardíaca. Voy a conducir mi coche. Se levantó lentamente y caminó hacia el Ferrari como un hombre que se acerca a una tumba. O a una resurrección. Raymond lo observó y comprendió algo que los demás en la sala no podían ver. No se trataba de demostrar que el diagnóstico era correcto. Se trataba de un hombre que intentaba encontrar a su padre y a su hijo. De nuevo. Señor Harrington, la voz de Raymond fue suave. ¿Puedo ir con usted? Preston casi se atragantó. Absolutamente no. ¿Un niño en un vehículo de $70 millones? Solo las implicaciones del seguro son catastróficas. No puedo permitirlo. ¿No puedes permitirlo? Ted se giró lentamente. Sus ojos eran peligrosos. Este es mi coche, mi decisión. El chico diagnosticó lo que todo tu equipo no pudo encontrar en 18 meses. Miró a Raymond. Él viene conmigo. La puerta del Ferrari se abrió con un sonido como un susurro de promesa. Ted se deslizó en el asiento del conductor. El cuero, suavizado por 6 décadas de uso. Su padre se había sentado allí. Su hijo se había sentado allí. Ahora, un extraño de 13 años ocupaba el asiento del pasajero. Un niño que había escuchado lo que nadie más podía oír. Ted giró la llave. El motor V12 cobró vida con un canto. 12 cilindros respirando en perfecta armonía. Por primera vez en 18 meses, ese sonido no lo llenó de temor. Salieron del taller hacia la luz del sol de San Francisco. La multitud los observó desaparecer en la esquina. Nadie habló. La ruta que Ted eligió fue deliberada. Cada camino que antes lo había traicionado. Cada colina donde el motor había fallado.
cada intersección donde había contenido la respiración, esperando el fallo. Pacific Heights, las calles más empinadas de la ciudad, pendientes que castigaban a los motores débiles y revelaban fallas ocultas. El Ferrari subió sin vacilar. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó Ted con los ojos fijos en la carretera. Tienes 13 años, Raymond consideró la pregunta. El señor Giuseppe dice que la edad no importa, solo importa la atención. Dice que la mayoría de la gente deja de prestar atención cuando crece. Empiezan a confiar en las máquinas en lugar de en sí mismos. Ted asintió lentamente. Suena como un hombre sabio. Es la persona más sabia que conozco, dijo Raymond, y luego hizo una pausa. Bueno, quizá mi mamá. Condujeron en silencio durante un rato, entre el tráfico, subiendo colinas, bajando valles. El motor no falló, no dudó, no titubeó. 20 minutos después llegaron a la intersección en Pacific Heights, donde el coche se había detenido 3 veces el año anterior. Las manos de Ted se tensaron en el volante. Su mandíbula se apretó. El Ferrari subió la colina con suavidad, con potencia, con perfección. El agarre de Ted se relajó. Su respiración se volvió más ligera. En un semáforo en rojo cerca de la cima, sus manos comenzaron a temblar. No por miedo esta vez, por algo completamente distinto. Mi padre me enseñó a conducir en este coche, dijo con la voz quebrada. Verano de 1973. Yo tenía 16 años. Se sentó justo donde tú estás ahora. Raymond escuchó. Murió 2 años después. Un ataque al corazón. Sin aviso. Simplemente se fue. Ted mantuvo la mirada al frente. Este coche se convirtió en todo. El único lugar donde aún podía sentirlo. El semáforo cambió a verde. No se movió. Luego nació mi hijo, Michael. Le enseñé a conducir aquí. El mismo coche, las mismas carreteras, las mismas lecciones que mi padre me enseñó. Un coche detrás tocó el claxon. Ted lo ignoró. Hace 15 años, un conductor ebrio me lo quitó. Tenía 23 años. Toda su vida por delante. Las lágrimas rodaron por las mejillas del multimillonario. No las limpió. Cuando este coche empezó a fallar, fue como perderlos a ambos otra vez, como si incluso su recuerdo me estuviera siendo arrebatado. Raymond entendía la pérdida. Su padre había muerto cuando él tenía 3 años. Apenas lo recordaba, pero recordaba el dolor de su madre, el peso que llevaba cada día. El coche no le estaba fallando, señor Harrington, dijo Raymond con voz suave, más madura que sus 13 años. Solo estaba cansado y necesitaba que alguien lo entendiera. Ted finalmente se volvió para mirarlo. Ese pequeño niño con ropa de iglesia gastada, ese chico que le había devuelto algo que creía perdido para siempre. Me los devolviste, susurró Ted. A los dos. El coche detrás volvió a tocar el claxon. Ted puso el Ferrari en marcha y condujo. 35 minutos después de salir de Titan Automotive, regresaron. El motor no había fallado ni una sola vez. No había dudado, no había fallado. Por primera vez en 18 meses, el Ferrari 250 GTO funcionaba exactamente como debía. Ted Harrington estacionó el coche y permaneció inmóvil un largo momento. Luego se volvió hacia Raymond y extendió la mano. No hacia abajo, como los adultos suelen dirigirse a los niños, sino directamente, como a un igual. Gracias, Raymond. Raymond le estrechó la mano. Nunca se fueron, señor. El coche solo necesitaba que alguien lo escuchara. La multitud dentro de Titan Automotive había esperado en un silencio tenso. Cuando el Ferrari regresó al taller, todas las miradas se fijaron en el rostro de Theodore Harrington. Estaba sonriendo. No la sonrisa educada de las reuniones de negocios, ni la sonrisa ensayada de las apariciones públicas. Una sonrisa real de las que nacen desde lo más profundo. El rostro de Preston Whitmore se volvió pálido. Victoria Ashford se acercó inmediatamente al coche. «Señor Harrington, ¿los resultados?» Ted salió lentamente, miró alrededor de la sala a los técnicos, los periodistas, los expertos que se habían reunido para presenciar el fracaso de un niño. 35 minutos, dijo. Cada carretera que antes había hecho fallar este coche, cada colina, cada condición, hizo una pausa. Ni un solo problema, ni una sola vacilación. El chico tenía razón.
La sala estalló. Periodistas gritando preguntas, técnicos susurrando incrédulos, cámaras capturándolo todo con destellos constantes. Raymond permanecía de pie, en silencio, junto al Ferrari. Su madre corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Victoria Ashford levantó la mano pidiendo silencio. La sala se calmó lentamente. Se volvió hacia Raymond con una expresión que él nunca había visto dirigida hacia sí mismo. Respeto. Señor Nelson. Ferrari North America cuenta con un programa de formación para jóvenes técnicos. Beca completa para cualquier escuela técnica de su elección. Prácticas de verano en nuestras instalaciones a partir del próximo año. Y cuando tenga la edad suficiente, un aprendizaje garantizado en nuestra división de restauración Heritage. Sonrió. No hemos visto un talento como el suyo en una generación. Seríamos tontos si no invirtiéramos en él. Raymond miró a su madre. Ella asintió, todavía llorando. Gracias, Emma, señora. Me gustaría mucho. Theodore Harrington dio un paso al frente. Y yo voy a establecer un fondo educativo a tu nombre. Financiación completa hasta nivel de doctorado, si lo deseas. Sin condiciones, sin ataduras. Se volvió hacia Beatriz. Señora Nelson, me gustaría ofrecerle un puesto como administradora de mi hogar. Tiempo completo, con todos los beneficios. Un salario que le permitirá no tener que trabajar 2 empleos nunca más. La mano de Beatriz voló hacia su boca. Raymond tendrá acceso completo a mi garaje, continuó Ted. Tengo algunos otros coches clásicos que podrían beneficiarse de su atención. Finalmente, se volvió hacia Giuseppe, que permanecía en silencio al fondo. Señor Martinelli, voy a financiar la restauración completa de su taller como centro de formación. Enseñe a otros lo que le enseñó a Raymond. Los ojos de Giuseppe se abrieron de par en par. Con una condición, añadió Ted con una sonrisa. ¿Raymond le ayuda a enseñar? El anciano miró a su alumno, el chico que había llegado a su garaje 5 años atrás, con grasa de motor en los dedos y estrellas en los ojos. Trato hecho. Preston Whitmore observó cómo su mundo se derrumbaba a cámara lenta. Los periodistas ya no estaban interesados en la humillación de un niño. Ahora tenían una historia mejor. Un genio de 13 años que resolvió lo que expertos certificados no pudieron. Una reparación de $40 tras 2,3 millones en arreglos fallidos. Y el nombre de Preston Whitmore estaba ligado a cada uno de esos fracasos. Victoria Ashford se acercó a él con una sonrisa amable que no alcanzaba sus ojos. Señor Whitmore, necesitaré los registros completos de servicio del vehículo del señor Harrington. Cada diagnóstico, cada reparación, cada factura. Revisión estándar posterior al caso. La garganta de Preston se tensó. Por supuesto, haré que mi asistente lo compile todo. Hoy, por favor. Su sonrisa se volvió más afilada. Ferrari North America se toma estos asuntos muy en serio. La auditoría comenzó esa misma tarde. Lo que reveló fue devastador. 18 meses de registros de servicio. $2,3 millones en cargos. Facturas detalladas de reparaciones integrales que deberían haber resuelto el problema. Excepto que la línea de combustible original nunca había sido tocada, nunca inspeccionada, nunca reemplazada. Cargos por componentes que se diagnosticaron como defectuosos, pero que luego se comprobó que funcionaban correctamente. Horas de trabajo que no coincidían con el trabajo realmente realizado. Tarifas de diagnóstico por procedimientos que nunca se llevaron a cabo. El patrón era claro. O una incompetencia catastrófica o un fraude deliberado. Ferrari North America presentó una queja formal. Otras 3 marcas de lujo iniciaron sus propias auditorías. Clientes que habían confiado a Titan Automotive vehículos irreemplazables comenzaron a exigir respuestas. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. El suegro de Preston, quien había asegurado su puesto 15 años atrás, estuvo notablemente ausente. Su esposa, Clara, se negó a responder sus llamadas. Pero los registros de servicio no fueron la única evidencia que salió a la luz. Anthony Brooks había trabajado en seguridad en Titan Automotive durante 7 años. Había observado, escuchado, documentado. El día después del diagnóstico de Raymond, Anthony contactó a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Sus pruebas llenaban 3 carpetas. Correos electrónicos que mostraban a candidatos calificados rechazados con excusas pretextuales.
notas de entrevistas con comentarios discriminatorios, un patrón sistemático que bloqueaba a minorías de puestos técnicos durante más de una década. Él lo llamaba mantener estándares. Anthony explicó a los investigadores que en realidad significaba mantener el color de su plantilla. La comisión abrió una investigación formal. 3 antiguos solicitantes de empleo se unieron a una posible demanda colectiva. Los abogados laborales comenzaron a rodear el caso como tiburones que huelen sangre. 2 semanas después de que Raymond Nelson diagnosticara una línea de combustible de 62 años, Preston Whitmore III emitió un breve comunicado. He decidido dejar mi cargo para buscar otras oportunidades. No hubo indemnización, ni celebración de despedida, ni carta de recomendación. Su nombre fue retirado discretamente de las conferencias del sector, donde había dado charlas sobre estándares profesionales. Su membresía en el Consejo de Excelencia Automotriz fue revocada. Su reputación, construida más sobre contactos que sobre competencia, se desmoronó como papel mojado. Pero no todos los que participaron en la humillación de Raymond eligieron el mismo camino. 3 días después del diagnóstico, Derek Sullivan apareció en el taller de Giuseppe. Raymond estaba allí, trabajando en un viejo motor Alfa Romeo. Derek se quedó en la puerta, incómodo en su propia piel. «Llevo 16 años usando llaves inglesas», dijo en voz baja. «Pensé que era bueno en esto. Pensé que entendía los motores». Tragó saliva con dificultad. «Me hiciste darme cuenta. Olvidé por qué empecé. Me volví perezoso. Confié en las pantallas en lugar de en mis sentidos. Dejé de escuchar». Raymond lo observó en silencio. «Sé que fui un idiota contigo. Sé que no merezco nada». La voz de Derek se quebró. «Pero, ¿me enseñarías cómo lo haces? ¿Cómo escuchas como tú?» Raymond miró a Giuseppe. La expresión del anciano lo decía todo. «Es tu decisión». Raymond lo pensó. Derek se había burlado de él, se había reído, lo había menospreciado frente a todos. Pero Giuseppe le había enseñado que todos merecen una oportunidad para aprender. Así fue como Raymond tuvo la suya. «Sábados por la mañana», dijo finalmente Raymond. «A las 6. Trae café para el señor Giuseppe». Casi sonrió. «Le gusta fuerte». 1 año después, un nuevo letrero cuelga sobre un taller restaurado en Oakland. Escuela de Artes Automotrices, Martinelli Nelson dentro. Giuseppe Martinelli se sienta en una silla cómoda, viendo cómo su legado continúa. Raymond Nelson, ahora de 14 años, está frente a 2 estudiantes. Mecánicos que perdieron sus trabajos, adolescentes del barrio, 2 antiguos técnicos de Titan Automotive en busca de redención. En la pared detrás de él cuelga una fotografía enmarcada. Un Ferrari 250 GT o rojo, brillando bajo las luces del taller. Junto a ella, pintadas con elegante caligrafía, las palabras que lo cambiaron todo. Cada máquina te dice qué le pasa. La única pregunta es si eres lo suficientemente humilde para escuchar. Raymond toma un carburador, del mismo tipo que Giuseppe le entregó 6 años atrás. «Olviden todo lo que creen saber», dice. «Hoy aprenderemos a escuchar». Raymond Nelson entró en Titan Automotive con una escoba en la mano. Salió con el futuro. No porque alguien le diera permiso, sino porque se negó a dejar que otros decidieran su valor. Si alguna vez te han subestimado, esta historia es tuya. Compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para no perderte historias como esta y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué talento llevas dentro que el mundo aún no ha reconocido? Hay un detalle en esta historia que solo los observadores más atentos notarán. Vuelve al momento en que Raymond escuchó el motor por primera vez. Observa sus ojos. Ese es el instante en que todo cambió. Si fueras tú quien estuviera en ese taller, con una escoba en las manos y una sala llena de gente esperando que fracases, ¿habrías hablado? ¿O habrías permanecido invisible? Comparte esta historia y recuerda que el mundo está lleno de Raymonds esperando ser escuchados. Preston Whitmore pensó que le estaba dando a Raymond una escoba para enseñarle cuál era su lugar. Lo que en realidad le dio fue un escenario 90 minutos después. Ese chico no solo arregló un Ferrari de 17 millones de dólares, expuso 18 meses de incompetencia costosa. Pero aquí está la parte que no me deja dormir por la noche. Ese chico lo diagnosticó en 90 minutos. Una pieza de combustible
de $40, dañada por 62 años de calor. Todos los expertos lo pasaron por alto porque confiaban en las computadoras. Durante años, Giuseppe le enseñó a Raymond algo que Preston nunca aprendió. Cada máquina te dice qué está mal, solo tienes que ser lo suficientemente humilde para escuchar. Preston era demasiado arrogante para escuchar, demasiado convencido de que las credenciales significaban competencia. Demasiado rápido para asumir que un chico negro con una escoba no podía saber más que ingenieros de Harvard con herramientas de diagnóstico. Así que Raymond le demostró lo contrario. No con ira, sino con precisión, ganada en un garaje modesto mientras Preston imponía su posición con dinero familiar. Piensa en los Raymonds que tienes a tu alrededor ahora mismo. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo frente al talento por cómo viste, cómo habla o las herramientas que sostiene? Raymond pasó 5 años aprendiendo el lenguaje de las máquinas. Empezó a los 8 años, arreglando la transmisión de su madre con YouTube y un cepillo de dientes. Nadie vio ese talento. Solo vieron a un chico negro que no pertenecía. Seamos honestos. Si Raymond se acercara a ti, con ropa sucia y manos desgastadas, diciendo que puede arreglar lo que sea, ¿le darías una escoba o le dejarías escuchar? Dímelo abajo. Suscríbete si crees que el talento no necesita permiso. Comparte esto con alguien que está esperando ser escuchado, porque en algún lugar otro Raymond sostiene una escoba, esperando.